Un saludo, compañeros, en nombre de Alicia, Francisco y su servidor Walter. A continuación les voy a explicar el tema que le tocó a nuestro grupo, el cual es el método 2 o método de áreas proyectadas para determinar la carga por viento, mencionado en el apartado 1.2.7.3 del Código Hondureño de Construcción. Como introducción, podemos decir que en el área de ingeniería civil, el diseño de edificaciones debe ser realizado tomando en consideración los distintos tipos de carga que puedan hacerse presentes durante la vida de la estructura. Una de ellas es el viento. Podemos decir también que una estructura es segura cuando puede resistir las cargas de viento. En Honduras, antes de la publicación del Código Hondureño de Construcción en el 2008, el factor de viento no había tenido una consideración importante dentro del diseño estructural, pero en la actualidad el Código de Construcción nos provee de parámetros que pueden predecir el comportamiento del flujo de viento sobre una superficie. Además, un mapa de viento aplicable en el país, el cual se puede extraer información de la velocidad básica del viento. Como planteamiento del problema, podemos decir que de acuerdo al Código Hondureño de Construcción, para calcular las fuerzas de viento se pueden utilizar dos metodologías, planteándolas como método 1 o método de la fuerza normal y método 2 o método de las áreas proyectadas. Pero como podemos observar, el Código Hondureño de Construcción no es muy extenso en la metodología 2 o método de las áreas proyectadas, lo que nos plantea las siguientes interrogantes: ¿cuándo podemos utilizar este método y qué diferencia hay entre ambas metodologías? Los objetivos planteados son los siguientes. Como objetivo general tenemos desarrollar la metodología de cálculo de carga de viento utilizando el método 2, método de áreas proyectadas, que menciona el Código Hondureño de Construcción en el apartado 1.2.7.3, y compararlo con el método 1, método de la fuerza normal. Objetivos específicos tenemos: el número 1, aplicar los factores que intervienen en el cálculo de cargas de viento utilizando el método 2. El 2, realizar un análisis de las diferencias que existen entre el método 1 y el método 2, y como objetivo específico número 3 tenemos desarrollar un ejercicio donde se puedan visualizar y comparar las dos metodologías. Como justificación podemos decir que todo edificio o estructura y todas sus partes deberán diseñarse y construirse para resistir los efectos del viento determinados de acuerdo a los requisitos de la sección 1.2 del Código Hondureño de Construcción, y que al realizar el análisis y la comparación de estos dos métodos para calcular la carga de viento se podrá accesar a diferentes parámetros e información que serán de mucha utilidad para futuros cálculos de estructura. Dentro del marco teórico tenemos algunas definiciones importantes para poder establecer una base para nuestra investigación. La número 1 tenemos como viento. El viento es el aire comprimido. El aire tiene una masa particular que es densidad y peso y se mueve en una dirección particular a una velocidad particular. La topografía se conoce a esta como una ciencia que estudia las mediciones de la superficie terrestre y los diversos procedimientos para determinar las posiciones relativas de los puntos sobre la Tierra. Barlovento es la parte de donde viene el viento con respecto a un punto o a un lugar determinado, o sea que es la superficie que se opone, donde choca el viento perpendicular a ella. Sotavento es lo contrario de barlovento, es la parte que está en dirección hacia donde va el viento. Tenemos conceptos que establece el código también, como abertura, que son agujeros huecos en muros exteriores. Estructuras de piso no encerrado, es una estructura de piso que tiene el 85% más aberturas en todos sus lados. Y estructura de piso parcialmente encerrado es una estructura de piso que tiene más del 15% de cualquier área proyectada de barlovento abierta. Exposición B
es para un terreno con edificios, árboles o irregularidades en la superficie que cubre más de por lo menos el 20% del área de terreno parejo, extendiéndose 1600 metros o más desde su sitio. Exposición C es para un terreno que es plano, generalmente abierto, extendiéndose 800 metros o más desde el sitio en cualquier cuadrante completo. Exposición D representa la exposición más severa en áreas con una velocidad básica de viento de 130 km por hora o mayores, y es para un terreno plano y sin obstrucciones y que está frente a grandes cuerpos de agua de 1.6 kilómetros o más de ancho respecto a cualquier cuadrante del sitio del edificio. Velocidad básica de viento que la establece el Código Hondureño de Construcción en el apartado 1.2.4 y la representa en el mapa de velocidad básica de viento. Exposición, pues se deberá establecer un tipo de exposición de acuerdo al sitio, y también el Código Hondureño de Construcción las establece en el apartado 1.2.5. Presiones de diseño de viento, tenemos la expresión formulística que establece el Código Hondureño de Construcción, donde la presión básica de viento P es igual a C sub E por C sub Q por Q sub S por IW, donde C sub E es el coeficiente combinado de altura, exposición y factor de fatiga encontrado en la tabla 1.2.3-2. C sub Q es el coeficiente de presión para la estructura o parte de la estructura bajo condiciones como se indica en la tabla 1.2.3-3. LW es el factor de importancia que se indica en la tabla 1.3.4-3. P, que es la presión de diseño de viento, y Q sub S, que Q sub S es la presión básica de viento para la altura estándar de 10 metros, como se indica en la tabla 1.2.3-1. Sistema de marcos principales. Los marcos principales o el sistema resistente a cargas laterales de toda estructura deberá diseñarse para las presiones calculadas utilizando la ecuación 1.2.6-1 y los coeficientes de presión C sub Q del método 1 y del método 2. El método 1 o método de la fuerza normal deberá usarse para el diseño de marcos rígidos con techo a dos aguas y puede utilizarse para cualquier estructura. En el método de la fuerza normal se deberá suponer que las presiones de viento actúan simultáneamente y normales en toda la superficie exterior. En el método 2 o método de áreas proyectadas puede usarse en cualquier estructura con una altura menor a 60 metros, excepto las que utilizan marcos rígidos con techo a dos aguas. En el método de áreas proyectadas se deberá suponer que las presiones horizontales actúan sobre toda el área vertical proyectada en la estructura y se deberá suponer que las presiones verticales actúan simultáneamente sobre todo el área horizontal proyectada. Algunas diferencias encontradas entre ambos métodos son: número 1, limitación en la altura para su utilización. Sabemos que el método 2 tiene una limitación que se puede utilizar en edificios con una altura no más de 60 metros y el método 1 pues no tiene limitaciones. Cuando hablamos de marcos rígidos es otra característica que se pueden utilizar en ambos métodos, pero si a esto le agregamos que el marco rígido es con techo a dos aguas, el método 2 no puede utilizarse, tiene que utilizarse el método 1. Como una tercera característica es que el método 2 debe utilizarse para estructuras de sección transversal cóncava o plana que no permiten al viento deslizarse a su alrededor, y el método 1 pues se debe utilizar en estructuras con secciones transversales aerodinámicas. Además de las diferencias mencionadas anteriormente, podemos decir que el método 2 castiga más las estructuras, sometiéndolas a una mayor carga de viento, ya que se aplica
en formas poco aerodinámicas. Es por ello que el coeficiente de presión C sub Q aumenta y son valores mayores que la unidad, lo que significa que la presión de diseño de viento es mayor. Cuando hablamos de efecto crítico de viento en los edificios, podemos decir que los principales efectos del viento sobre los edificios pueden generalizarse hasta cierto grado debido a que se conoce un grupo de características que abarcan la mayoría de las condiciones comunes. Debido a esto podemos determinar de una forma simplificada el análisis de viento, eliminando muchas variables o englobándolas en una simple constante. Los supuestos generales que se hacen son los siguientes. Número 1. La mayoría de los edificios tiene una forma cajón maciza, lo cual produce una respuesta típicamente aerodinámica. Número 2. La mayoría de los edificios presentan superficies cerradas bastante lisas al viento, generando poca fricción. Número 3. La mayoría de los edificios encaja ajustadamente con el terreno, presentando una condición particular para los efectos de arrastre en la superficie del terreno. Número 4. La mayor parte de los edificios tienen estructuras relativamente rígidas, por lo cual la misma tiene un periodo natural de vibración cuyo rango de variación es bastante limitado. Por lo tanto, para las condiciones poco usuales, como en el caso de edificios altos, estructuras abiertas, estructuras altamente flexibles y formas extraordinariamente aerodinámicas, puede ser recomendable efectuar un análisis más completo que el simplificado presente en los códigos. Para diferenciar ambos métodos, vamos a resolver un ejercicio práctico donde podamos ver en el cálculo cuáles son los efectos de aplicar uno u otro método. El ejercicio establece un edificio de 2 niveles ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, el cual servirá como bodega liviana. Será construido con marcos rígidos de concreto y losas de concreto sólido. Las dimensiones, pues es un edificio de 12 metros por 12 metros cuadrados. Cada piso tiene una altura de 4 metros, o sea que tiene una altura total de 8 metros. El ejercicio plantea pues los datos generales que, como mencionábamos, es un edificio de 2 niveles ubicado en San Pedro Sula. El uso va a ser como bodega liviana. Las cuotas de altura es la azotea a 8 metros, el segundo nivel a 4 y la planta baja está en 0. Lo primero que vamos a encontrar es el coeficiente combinado C sub E, el cual depende del tipo de exposición y de las alturas del edificio. La exposición, pues el Código Hondureño de Construcción plantea 3 tipos de exposiciones. En este caso, pues en nuestro ejemplo, el edificio, por estar en San Pedro Sula, es una exposición B, que es para un terreno con edificios, árboles o irregularidades en la superficie. En cuanto a la altura, pues las tenemos que el primer nivel, que cada altura tiene 4 metros, el primero está a 4 y la azotea está a 8 metros. Y con eso podemos encontrar los factores C sub E, que para Barlovento es a 4 metros 0.62 y a 8 metros haciendo interpolación es 0.724 y para Sotavento es 0.665. Como siguiente paso calculamos el coeficiente de presión C sub Q y es aquí donde intervienen los métodos planteados por el Código Hondureño de Construcción como método de la fuerza normal y método de áreas proyectadas. En la tabla 1.2.3-3 que establece los coeficientes de presión C sub Q, en el apartado 1 habla sobre los sistemas y marcos principales. El método 1 o método de la fuerza normal tendríamos en el caso de nuestro ejemplo para muros de Barlovento 0.8, para muros de Sotavento 0.5 y para techo, en este caso que el techo de nuestro ejercicio es plano, tendríamos un factor C sub Q de 0.7. En el método 2, método de áreas proyectadas,
los muros de barlovento y sotaventos serían áreas verticales proyectadas. El que lo corresponde a nosotros son estructuras con altura menor o igual a 12 metros. Vemos que el factor es de 1.3 tanto para succión como para empuje, y sobre áreas horizontales, que en este caso es el techo, sería 0.7 en succión. Haciendo un resumen de los factores encontrados, vemos que el método 1 para barlovento es 0.8 y el método 2 para barlovento es 1.3. En el caso de sotavento, en el método 1 es 0.5, en el método 2 es 1.3, y en techo, pues en ese sí es igual 0.7 para techos planos, pero vemos en barlovento y en sotavento la gran diferencia que hay. Luego calculamos el factor de importancia que hay que tiene la estructura. Si los vamos a la tabla 1.3.4-3 del Código Hondureño de Construcción, podemos determinar que la estructura pues está considerado como una estructura ordinaria y el factor de importancia IW es igual a 1. Luego continuamos calculando la presión básica de viento, la cual la encontramos en la tabla 1.2.3-1 del código, pero para ello necesitamos el mapa de viento e identificar dónde está ubicado, en qué zona está ubicada San Pedro Sula. En este caso, San Pedro Sula está ubicada con una velocidad básica de viento de 120. Y entonces a la tabla encontramos que la presión básica de viento para San Pedro Sula es de 69.6 kilogramos por metro cuadrado. Con esto podemos encontrar ya las presiones de diseño. En el primer nivel podemos observar que para barlovento método 1 la presión es 34.52 kilogramos por metro cuadrado, y para sotavento es de 23.14. En el método 2 para barlovento es 56.10. Vemos el aumento que hay de aproximadamente 22 kilogramos, y para sotavento es de 60.17. también hay un aumento significativo. En el segundo nivel vemos que para barlovento método 1 es 40.31, método 2 es 65.51. hay un aumento de aproximadamente 25 kilogramos por metro cuadrado, y así sucesivamente. Esto, viéndolo gráficamente, vemos que si comparamos el método 1 y el método 2 para barlovento y sotavento, analizando en el primer nivel el método 1 con el método barlovento, vemos el aumento que hay en la gráfica. Igualmente, analizando el muro de sotavento, también hay un aumento significativo, ¿verdad? Si analizamos en el segundo nivel, muros de barlovento con muros de barlovento método 1 y método 2, vemos también que se va a dar el aumento. También podríamos considerarlo bastante significativo. Lo que igualmente, si analizamos muros de sotavento, pues se da un aumento significativo. Solo en el caso de la parte de techo, en la carga de techo, que es de sotavento, pues eso se mantiene igual. Esto implica que la estructura con el método 2 son más castigadas, o sea, les da mayor seguridad. Como conclusiones, podemos decir que los factores de viento que se utilizan en el método 2, método de las áreas proyectadas, son los mismos que para el método 1, con excepción del coeficiente de presión C sub Q. Número 2. Las diferencias encontradas entre los métodos se simplifican en que el método 2 tiene mayor número de restricciones que el método 1. Además, castiga con mayor intensidad las estructuras, aportándoles cargas de viento de más magnitud. Y número 3, en el desarrollo del ejercicio práctico se pudo constatar que en efecto el método 2 se vuelve poco económico, ya que las estructuras se ven sometidas a mayores cargas,
lo que implica que los elementos tendrán que ser de mayor capacidad y por ende de más inversión de dinero, pero que se debe evaluar su uso cuando sean estructuras que tengan mucha resistencia al viento para proporcionarle seguridad a la misma. Esto ha sido todo, compañeros. En nombre de Alicia, Francisco y su servidor Walter, les agradecemos por su atención y espero que la presente exposición haya sido de mucha ayuda.